Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este domingo se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Rumania y el ganador ha sido Nicu Orban, un candidato que se ha impuesto a quien se consideraba el favorito, George Simeon. Por otra parte, también se han realizado las elecciones parlamentarias en Portugal y el partido ganador ha sido el partido Alianza Democrática, un partido de centro-derecha. Para analizar estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto estar acá, Óscar. Bueno, empecemos con Rumania. Se trata pues de una campaña electoral bastante controvertida. Inicialmente la primera vuelta fue a fines del año pasado, pero el Tribunal Constitucional la anuló y ha habido acusaciones pues digamos, ultraderecha, como siempre se está dando en las últimas elecciones europeas y del mundo. Y se ha impuesto un candidato que no se tenía, por lo menos, tan en cuenta por parte de la prensa a nivel internacional. Alguien que no llamaba la atención como lo era George Simeon. Entonces, a ver, vamos a aterrizar. ¿Qué estaba en juego en estas elecciones en Rumania? Que han sido tan controvertidas, además. Rumania es un país muy importante para el proyecto geopolítico de la OTAN. Es un país que está en el Mar Negro, una tradicional zona de influencia rusa y donde los rusos pues, bueno, tienen muchos de sus intereses estratégicos y la OTAN está construyendo ahí en Rumania una gran base, que de paso es un país fronterizo con Ucrania y su frontera es con la región sur, la región de Odessa y por ahí hay un gran paso de suministros bélicos hacia Ucrania. En parte por eso es que la región de Odessa es tan atacada constantemente por los rusos. Así que es un país que la OTAN no podía darse el lujo de perder. Y cuando yo digo que no podía darse el lujo de perder, no era necesariamente que un presidente como Simeon sacara formalmente a Rumania de la OTAN, pero por ejemplo hiciera ciertos cambios en la política exterior como decretar la neutralidad ante el conflicto ucraniano, impedir que pasen suministro de armas a Ucrania por su territorio, o incluso cuestionarse la viabilidad de la base de la OTAN en Rumania, o pongámoslo así, simple y llanamente que sea un segundo Víctor Orbán, pero dentro de un país más grande y con salida al Mar Negro, pues evidentemente que para el establishment de la OTAN y de la Unión Europea sería un gran dolor de cabeza. Así que por eso el establishment europeo no podía permitírselo. Y tenía que hacer cualquier cosa para impedir la victoria del señor Simeon, como antes lo hizo con el señor Georgescu, que hasta le anularon las elecciones y después fue inhabilitado. Ahora, como no podían repetir la jugada, pues hubo interferencia a lo largo de la campaña, al punto de que el propio dueño de Telegram denunció que la inteligencia francesa lo estaba presionando para interferir en las elecciones rumanas y bloquear, digamos, cuentas conservadoras y cuentas que no fueran europeístas. Incluso el embajador de Francia en Rumania estuvo muy activo durante la campaña. Francia es un país que tiene mucha influencia económica en Rumania. Para poner un ejemplo, una de las principales industrias de Rumania representa nada menos que el 6% de su PIB industrial es Dacia, una compañía automotriz rumana, es propiedad de Renault, o sea, está en manos de los franceses. Bueno, el embajador estuvo muy activo reuniéndose con todo el aparataje industrial y económico rumano para apoyar a la candidatura del señor Nicu Orban. Y algo muy importante, el día de ayer, cuando Nicu Orban da su discurso de victoria, a quien primero le agradece es a la presidenta de Moldavia, por supuesto, que es un país hermano prácticamente, y a Emmanuel Macron. Le agradece a Emmanuel Macron por toda la ayuda prestada. Entonces, bueno, ya eso está claro. Ahora, antes de pasar al perfil de este presidente, ya se puede hablar de presidente, nuevo presidente de Rumania, has mencionado un tema bastante interesante y es el de Moldavia. Es un país también limítrofe y un país hermano,
pero también es un país con presencia rusa, ¿no? ¿Podría señalarnos el impacto que tiene esto en esta región y la importancia, pues, nuevamente de esta situación con relación a la base tan importante que se viene desarrollando de la OTAN en Rumania? Perfecto. Fíjate un detalle. George Simeon, que es el candidato que perdió, ultranacionalista, él es de alguna forma moldavo también. Porque la región de Moldavia, ya no hablando del país, sino de la región, es una región histórica que comprende más o menos el 80% de lo que es actualmente Moldavia, que antes se llamaba Besarabia, y otra región muy grande que todavía los romanos lo consideran Moldavia. Entonces la unión de esos dos es la Moldavia histórica. El país actual que se llama Moldavia es un estado artificial que surge después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después de la caída de la Unión Soviética. Un territorio que se le quita a Rumania, se le anexa otro territorio que es la Transnistria. Hay un río que divide Moldavia, el Dniester, y todo lo que es del río hacia allá es Transnistria. Esa zona está habitada por ucranianos prorrusos y rusos, por supuesto, prorrusos. Entonces, Stalin tomó ese territorio, le quitó una parte a Rumania y creó la República Socialista Soviética de Moldavia y la unió a la Unión Soviética. Y estuvieron dentro de la Unión Soviética, ya ni siquiera dentro del bloque comunista, porque Rumania también fue del bloque comunista. Estoy hablando ya como tal la Unión Soviética, el país de la Unión Soviética, hasta el año 91. Cuando el 91, pues la Unión Soviética se disuelve, queda Moldavia como país independiente y la gente del Transnistria, o sea, del Dniester para allá, que no son de cultura rumana, los moldavos en general son rumanos y por eso hizo esta salvedad de la región histórica, hablan el mismo idioma, exactamente el mismo idioma, tienen la misma iglesia, la misma historia, los otros son eslavos orientales. Entonces ellos se sienten independientes, separados, ellos se quieren independizar, se sienten otra cosa, y ahí es donde está una base rusa para, digamos, ser de distensión entre los moldavos y la gente de Transnistria. Entonces es un punto caliente, importante. La presidenta de Moldavia actual, la señora Sandu, es proeuropeísta, anti-influencia rusa, quiere acercar a su país a la Unión Europea. De hecho, Moldavia es candidata a la adhesión a la Unión Europea. No llega al punto de solicitar a la candidatura en la OTAN para no desembocar un conflicto como el que está pasando en Ucrania, con la salvedad de que Moldavia no es Ucrania. Así que evidentemente las magnitudes serían muy distintas. Pero esto tiene una, digamos, una repercusión muy importante en Rumania porque los rumanos sí son miembros de la Unión Europea, los moldavos todavía no. Así que, ¿qué ha hecho históricamente Rumania? Darle la nacionalidad rumana a los moldavos. Los moldavos de cultura moldava, que es cultura rumana. Entonces, muchos moldavos que son proeuropeos votan también en las elecciones rumanas. Aún así vivan en Moldavia o vivan en otros países de Europa. Muchas veces los ciudadanos rumanos que están identificados como rumanos, por ejemplo, en España, en Francia, ni siquiera vienen de la propia Rumania, sino de Moldavia. La Moldavia propiamente dicho, tienen la nacionalidad rumana y por supuesto votan. Entonces, por supuesto, van a votar por el candidato que es más pro Unión Europea, que pudiera integrar a su país de nacimiento, Moldavia, también en la Unión Europea y, por supuesto, acercar a ambos países. Ahora, en caso de que pudiera haber una intención más manifiesta de esto, se podría replicar un conflicto como en el de Ucrania, como habíamos mencionado, porque, digamos, esta región de Transnistria recuerda un poco, pues, al Donbass con separatistas rusos. Sí, y de hecho esa es la preocupación que tiene la señora Sandu, la presidenta de Rumania. Si los rusos llegasen a Odessa, la región de Odessa en Ucrania, tendrían un corredor directo entre Transnistria a todo lo que es Rusia.
y su preocupación es que pudiera haber una gran movilización militar y de ahí tomar el resto de Moldavia. Yo creo que como están las cosas hoy en día, no hay por los momentos un peligro de que haya un conflicto a gran escala. Primero porque hay el río que los separa y digamos que hay una diferencia marcada. Segundo, la gente que está en Transnistria no tiene mayores aspiraciones o reclamaciones al resto de Moldavia. Y mucha de la gente que está en Moldavia, la Moldavia propiamente dicha, tampoco le interesa morir en una guerra por una gente que es completamente ajena a su cultura y a su historia, que son los que están más allá del Dniester, o sea, la Transnistria. Y de paso, Moldavia como país tiene otra región que yo no diría que es secesionista, pero es un poco problemática, que son los gagausios, que de paso son de origen turco, pero son turcos evangelizados a la religión ortodoxa rusa y son prorrusos, que están al sur y han pedido ya también protección a los rusos. Así que yo creo que es muy probable que, siguiendo el pragmatismo que dentro de todo ha mostrado la señora Sandu, que si bien es muy proeuropea y antirrusa, desde un punto de vista militar no está haciendo nada para, digamos, desencadenar un gran conflicto. Va a ser un conflicto congelado. Los rusos van a querer sí ponerle la mano a Moldavia, pero a través de una guerra híbrida, como ya lo vienen haciendo, a través de la propaganda, presiones económicas. Ahora, la Unión Europea podría hacer lo mismo, pero no van a lo bélico. Ahora, todo esto explica en buena medida la importancia de crear una base o desarrollar una base mucho más poderosa en Rumania como freno pues, a este acercamiento de la influencia rusa, ¿no? Y, por tanto, lo determinante que es para la OTAN y para la Unión Europea tener un candidato, pues un presidente que no sea, digamos, hostil al establishment. Ahora bien, César, antes de pasar al siguiente bloque, ¿cuál es el perfil de Nicusor Dan? Es el alcalde de Bucarest, que es la capital de Rumania. Generalmente aquí en Europa las capitales son las más proeuropeístas y por supuesto las más pro-establishment. Así que evidentemente que estamos hablando de una persona cuyo perfil político, ideológico, va a ser completamente cercana al establishment de la Unión Europea y de las grandes capitales de Europa Occidental. Básicamente va a ser como una especie de Donald Tusk, no estoy hablando de Donald Trump, Donald Tusk, el actual primer ministro de Polonia, que si bien, por ejemplo, es un caso interesante porque si bien Polonia tradicionalmente es un país muy conservador y también ha tenido muchas, digamos, batallas y peleas con el establishment de la Unión Europea, ganó el señor Tusk las elecciones pasadas, las parlamentarias. Él antes había sido presidente del Consejo Europeo, es decir, estamos hablando de alguien que viene del establishment de la Unión Europea y ganaba justamente en Varsovia, en las grandes ciudades de Polonia. Aquí está pasando lo mismo en Rumania, así que va a ser un perfil muy parecido, alguien que viene de la Europa del Este, que quiere jalar la Europa del Este hacia el occidente. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la reacción pues, del sector político que ha sido derrotado en estas elecciones, ¿no? Hay acusaciones de fraude, de injerencia, y sería interesante verlo con más detalle en el siguiente bloque. Seguimos en Informe Extra analizando los resultados de las elecciones de Rumania acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, bueno, en estas elecciones se esperaba, muchos esperaban el triunfo de George Simion, un candidato que al parecer estaba siendo apoyado por Calin Georgescu, ¿no? Y finalmente ha sido derrotado. ¿Cuál es la postura o cuál es la posición que ha asumido pues, este sector político rumano que no ha visto pues, sus objetivos, no han visto al candidato que deseaban en la presidencia o ganador de estas elecciones? Las reacciones han sido mixtas. El señor Simion, antes de conocerse los resultados, ya se había proclamado vencedor.
de las elecciones y de hecho así lo daban las encuestas. La dinámica de la campaña sugería que él podía imponerse con muy poco margen, pero digamos que cerró campaña con una dinámica muy fuerte. Sin embargo, yo lo veía un poco apresurado. En programa anterior ya yo te había comentado que yo no era experto en opinión pública romana, así que no sabía si, digamos, la oposición a Simeon podría unirse y sumar todos esos votos e impedir su victoria. Parece que dicho y hecho eso fue lo que pasó. Él ganó la primera vuelta con un 40% aproximadamente y aquí en la segunda vuelta estamos hablando de que subió un 45%. Quedó más o menos como a 9 puntos de distancia del señor Dan, que fue el que ganó. Quiero aclarar de que este escenario hace 2 años era, por decirlo suavemente, muy improbable. No se esperaba que la derecha dura tuviese tanta votación ni que las elecciones hubiesen llegado hasta este punto. Así que no me parece extraño que el señor Simeon no haya ganado y haya quedado con un margen relativamente poco. El año pasado fue suspendida las elecciones cuando Georgescu sacó un sorpresivo más de 20%. Después el establishment rumano se enteró de que suspendiendo las elecciones más bien le estaban dando más fuerza a la derecha fuerte, y esta venía subiendo. Y subiendo, llegó hasta un 45%. Si la dinámica se mantiene en las próximas elecciones deberían ganar. Así que el establishment debería estar muy preocupado. Y en esta sorpresa de que la derecha fuerte pues se consigue que no llegó, no pudo ganar las elecciones, yo no tengo argumentos ni elementos para decir qué fue lo que pasó, si las elecciones fueron limpias, si hubo fraude, si qué es lo que pasó. Me atengo a que el señor Simeon reconoció los resultados y que bueno, que hasta ahora nadie ha mostrado ninguna otra evidencia. Así que me imagino que son los resultados limpios. Pero lo que sí es que hubo mucha interferencia. Eso sí es cierto. Esto, por supuesto, ha molestado, enardecido a los electores de Simeon, que más que seguir su carisma, ojo, es un voto de protesta contra el establishment rumano y el establishment de la Unión Europea. Así que este 45% debería mantenerse e incluso crecer si el establishment, en vez de, digamos, hacerle un cordón sanitario y digamos, crear toda una matriz de opinión para segregarlos y estereotiparlos, si el establishment no atiende sus inquietudes, no los escucha y los integra a un debate político, este 45% debería mantenerse e incluso subir. Ahora, este sector político, digamos que está descontento con el establishment, ¿es necesariamente prorruso? O bueno, seguramente hay sectores, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la posición mayoritaria de estos sectores políticos que están en contra del establishment, en este caso, ¿no? Digamos, estar en contra del establishment de la Unión Europea, de la OTAN, ¿es necesariamente estar a favor, en este caso, de la Rusia de Putin? ¿O cuál es su situación? ¿Cómo los ves? Eso es una pregunta excelente y me voy a un caso cercano, Orbán. Orbán dijo hace como unos 3 meses y dijo textualmente: gracias a nuestra historia, nosotros no podemos ser prorrusos ni queremos ser fronterizos con Rusia. Nos interesa que exista un ente que nos separe de Rusia como es Ucrania, solo que no queremos la guerra. Y alguien me podrá decir, pero es que eso es un prorruso disfrazándose. No, no necesariamente. Y de hecho, lo mismo está pasando en Rumania. El señor Simeon, George Simeon, incluso ha calificado a Putin de criminal de guerra. Solo que considera que no es del interés nacional de Rumania desatar una gran guerra europea, sino más bien llegar a algún tipo de negociación, algún tipo de paz en Ucrania, y considera que no es del interés nacional de Rumania expandir la burocracia de la OTAN, añadiendo más países, aumentando la infraestructura de la OTAN, más burócratas, la misma Unión Europea expandiéndose y quitándole soberanía a Rumania. Así que creo que es un grave error, un gravísimo error,
considerar a todo aquel que tenga una opinión disidente automáticamente como un agente de Putin, como un prorruso y un factor extranjero. Y antes yo creía que se debía a una gran ignorancia, una torpeza política, pero hoy en día, por lo que yo estoy viendo en Francia, en Alemania, en la misma Rumania, creo que más bien se debe a una estrategia de silenciar a cualquier tipo de voz crítica con cualquier cosa que esté pasando en Europa. Entonces se tiene el comodín de que, este es prorruso, este es una marioneta de Putin, automáticamente hay que censurarlo. Y pues llegando a ese punto, llegaremos como una especie de partido único, que nadie va a criticar el establishment, sino decir amén, porque por miedo a ser considerado prorruso. El señor Simeon sí es verdad que no es para nada pro Zelensky, pero viendo pues sus declaraciones y su proyecto tampoco podría decir que es un prorruso. Ahora, antes de pasar al último bloque, eh, ¿qué tan diferentes son las posturas de George Simeon y Kalin Georgescu? Bueno, Simeon es incluso más combativo con la influencia rusa. Kalin Georgescu es más cercano a Rusia, a pesar de que tampoco es que es verdaderamente un prorruso, pero era más cercano, más favorable a que Rumania tendiera puentes diplomáticos y de todo tipo con Rusia, de una verdadera neutralidad. El señor Simeon es, digamos, por su forma de ser ultranacionalista, mucho más nacionalista que Georgescu, no es favorable a la influencia rusa en los Balcanes. Lo que pasa es que tampoco es favorable a la influencia de Europa occidental y sobre todo esta Europa occidental progresista, globalista en los Balcanes. De hecho, Simeon quiere la reunificación con Moldavia. Más que la integración de Moldavia en la Unión Europea, él quiere que se reunifique el territorio para que sea una Moldavia, una Rumania más grande. Y está poco interesado. Aquí sí pudiera haber un punto en común con Putin o algo. Él estaría muy poco interesado en pelear, digamos que a diente fuerte, la Transnistria. Para él eso es un territorio que culturalmente no es tan común. Más bien le interesa la reunificación de la Moldavia romana histórica. Entonces este es un punto ya de diferencia con Georgescu porque es un hombre mucho más nacionalista. Bueno, César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para hablar de las elecciones parlamentarias en Portugal. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Europa, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. A lo largo de esta edición hemos analizado los resultados en las elecciones en Rumania. Ahora, César, pasemos a analizar los resultados de las elecciones parlamentarias en Portugal. ¿Cómo has visto este proceso electoral? Hola, bueno, digamos lo sorpresivo de Portugal no es tanto la victoria de la centroderecha, sino la debacle de la centroizquierda, que vienen de haber gobernado Portugal durante varios años, incluso el actual presidente del Consejo Europeo proviene justamente de Portugal, fue primer ministro de Portugal. Estamos hablando de que la centroizquierda portuguesa es establishment europeo también, y cayeron a la debacle, al segundo lugar, pero sumamente cerca del partido de tercer lugar, que es el partido Chega, lo que consideran la extrema derecha portuguesa, que viene en un ascenso muy fuerte, bueno, llegando a un tercer lugar que es casi un segundo. Ganaron los centroderechistas del señor Luis Montenegro, pero no tienen la mayoría absoluta, ni siquiera asociándose con los liberales. Así que muy probablemente tendrán que buscar votos dentro de los socialdemócratas que acaban de sufrir esta debacle electoral, porque lo más seguro es que va a pasar como ha pasado en el resto de Europa, que hacen un cordón sanitario para ni siquiera hablar con lo que consideran la extrema derecha, que en este caso es el partido Checa.
Bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. El gusto es mío, Oscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.